Hola, soy Álvaro Serna y voy a presentar en el Congreso Intracon 2022 una investigación que he llevado a cabo cuyo título es Educación a través de la comunicación, uso responsable de redes sociales en la infancia. A modo de introducción me gustaría decir que la digitalización ha cambiado por completo la forma en que las personas interactuamos con el entorno, con la información y con la comunicación en general. Una de las consecuencias de esta digitalización es la precocidad tecnológica. Desciende la edad media de adquisición de móvil propio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el primer móvil en España se tiene entre los 10 y los 12 años por término medio. El impacto, por supuesto, que esto tiene sobre las vidas de los menores es a muchísimos niveles, cognitivo, conductual, emocional. A raíz de ello surge una necesidad que a su vez ejerce o puede ejercer como justificación de la relevancia de esta investigación, que es la protección de la infancia. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad entre los diferentes agentes involucrados en el proceso, que no son solo los padres, sino también los profesores, las propias plataformas de redes sociales o los organismos desde su función reguladora, para involucrarse y lograr que ese uso de redes sociales precoz tenga beneficios y no implique asumir muchos riesgos. Entonces, el objetivo general de la investigación es evaluar y analizar la eficacia de un conjunto de actividades comunicativas destinadas a concienciar sobre el uso correcto de redes sociales. Para ello, hay que conocer los hábitos de uso e interacción. También se establecerán comparativas con el rendimiento escolar y hay que comprender el impacto que un mal uso puede ejercer sobre la vida de los menores para orientar correctamente el conjunto de actividades comunicativas. La hipótesis es que ese conjunto de actividades comunicativas que se van a llevar a cabo sí potenciarán un uso seguro y responsable de redes sociales en los menores. La metodología es de tipo mixto. Combina técnicas cuantitativas, una técnica cuantitativa que es un cuestionario con un diseño pretest y post-test y una entrevista en profundidad, sobre todo para orientar el conjunto de actividades comunicativas, para comprender el impacto y orientar correctamente. La entrevista en profundidad se realiza a una profesora de la Universidad de Málaga, experta en el tema, que se llama Magdalena Godoy Toaria. Los datos, por tanto, también son mixtos y la muestra la componen 136 alumnos y alumnas de entre 10 y 12 años, es decir, quinto y sexto de primaria, de un colegio público de primaria de Málaga, situado en un barrio de clase media. La cronología. Primer cuestionario, entrevista en profundidad. En base a lo que se obtenga en el primer cuestionario y en la entrevista en profundidad, se llevan a cabo un conjunto de actividades comunicativas. Posteriormente se realiza el segundo cuestionario y el segundo cuestionario lo que se busca es comparar con los datos obtenidos del primero para ver las variaciones antes y después del eje, digamos, el punto de inflexión de la investigación, que es el conjunto de actividades comunicativas. Y aquí el 5 no se ve porque está a mi cara. Se analizan los datos obtenidos. Algunos ejemplos de las actividades comunicativas. Aquí he puesto los carteles. También se realizaron reparto de flyers, charlas con el Cuerpo Nacional de Policía, al respecto, por supuesto, y comunicaciones del colegio a través de la plataforma de comunicación con los padres. Fue muy sencillo trabajar con el colegio porque pusieron muchísimas facilidades. Los resultados. He incluido esta diapositiva a modo de estructuración antes de pasar a analizar los resultados en profundidad. El primer cuestionario, un análisis descriptivo de los datos, por supuesto, una correlación entre variables, tomando como variable de contraste la nota media, y un modelo de regresión logística en base a una variable binaria que es si el alumno suspende o no suspende. De la entrevista en profundidad, un análisis CAME, que se utiliza en marketing, pero que he considerado conveniente incluirlo aquí, y un análisis de datos pareados para el segundo cuestionario para ver la evolución y las variaciones producidas. El análisis descriptivo, toda la información fue recopilada en base a un identificador, anónimo por supuesto, y el colegio también me facilitó, a través de ese identificador, la nota media y las asignaturas suspensas de los niños. La nota media es en torno a 7, ligeramente superior en las chicas, en las niñas, y los niños también suspenden más que las niñas. Respecto a las redes sociales, 3,3 es la media de redes sociales utilizadas. YouTube, WhatsApp y TikTok son las preferidas en ese orden. Y también mencionar que el 72% de los alumnos tienen móvil propio, la mayoría de ese 72% desde hace 2 o más años. He incluido dos gráficos, en esta diapositiva. El primero de ellos destinado a
a explicar a qué dedican el tiempo los alumnos. Tanto chicos como chicas, es sorprendente o triste, dedican más tiempo a redes sociales que a hacer deporte o a estudio. Y luego el segundo es sobre el conocimiento y la asunción de los riesgos en Internet, en las redes sociales, en la red. El conocimiento de los riesgos no es bajo, pero tampoco es el suficiente. Y la asunción de los riesgos sí es muy elevada. Muy similar los datos tanto en chicos como en chicas. La correlación entre variables. Bueno, tenemos una variable numérica continua que es la nota media. Y el planteamiento, o sea, lo que se busca es averiguar, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, si existe una correlación entre esa variable y todas las demás variables no dicotómicas que se han medido en el primer cuestionario. El resultado es el siguiente. Hay una correlación inversa entre la nota media y 3 variables. Los años con móvil, el total de redes sociales y las horas de uso diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor nota media, mayor cantidad de años con móvil, mayor cantidad de redes sociales y mayor cantidad de horas de uso diario. Ahí se puede observar la significación y es estadísticamente válido y significativo. También se ha realizado un modelo de regresión logístico en base a una variable binaria que es haber o no haber suspendido una asignatura. La pretensión del modelo, por supuesto, es predecir. Entonces se ejecuta el software del SPSS para determinar qué variables pasan a formar parte del modelo y el resultado es el siguiente. Se incluyen el total de redes sociales, el conocimiento de los riesgos y el disponer o no de tablet. Quizá esto tenga un componente más circunstancial, pero pasa a formar parte del modelo porque es estadísticamente válido. Posteriormente, una prueba ómnibus, los prevalores son inferiores a 0,05, se ratifica la validez del modelo. Y finalmente, la tabla de clasificación, la que se puede afirmar que más del 80% de los casos se predice correctamente si el alumno suspende o no suspende alguna asignatura, simplemente utilizando estas 3 variables. Para la entrevista en profundidad del análisis CAME, bueno, el análisis CAME, por supuesto, respecto del uso de redes sociales. Hay que corregir el uso abusivo y las situaciones en las que las redes sociales sustituyen el contacto en la vida real, porque es necesario para el correcto desarrollo. Hay que afrontar el reto conjunto entre los diferentes actores que he mencionado en la introducción para potenciar el uso seguro y responsable. Hay que mantener los buenos hábitos que ya se tengan, hay que mantenerlos. La comunicación puede ser clave en este aspecto y hay que explotar las posibilidades que ofrecen las redes sociales educacionales, sociales, relacionales. Hay muchísimas posibilidades. Finalmente, un análisis de datos pareados en base a los datos del segundo cuestionario utilizando el test de Wilcoxon, porque por supuesto las variables, los datos que nosotros disponemos que se disponen en esta investigación son no paramétricos. Los resultados es que hay variaciones estadísticamente significativas entre el primer y el segundo cuestionario en una infinidad de variables. Por ejemplo, disminuyen las horas de uso de redes sociales, tanto en chicos como en chicas. Disminuyen además cantidades de tiempo relativamente altas. Aumenta el control parental, que inicialmente era escaso, insuficiente, y ahora ha aumentado posteriormente al conjunto de actividades comunicativas. Aumenta también el conocimiento de los riesgos y disminuye la asunción de los mismos tanto en chicos como en chicas. Es decir, se producen muchas variaciones entre la primera parte, entre el primer cuestionario y el segundo. Las conclusiones. Bueno, inicialmente el uso de redes sociales era elevado y el control parental era insuficiente, como hemos visto. También el conocimiento de los riesgos era bajo y se asumían muchos riesgos. Se pudo demostrar que la nota media correlacionaba de manera inversa con algunas de las variables estudiadas en el primer cuestionario, como por ejemplo el total de redes sociales utilizadas o las horas de uso diarias. Se llevó el conjunto de actividades comunicativas y se produjeron cambios en muchas variables, justo en la diapositiva anterior lo hemos visto, y se produjeron esos cambios. El tiempo invertido desciende, por ejemplo, y el control parental aumenta. ¿Qué pasa? Que queda la duda de si esos cambios se producen por iniciativa propia del alumno o por una imposición paterna. Finalmente, mencionar que la investigación se ha llevado a cabo utilizando el sexo y la edad como variables de agrupamiento y que no hay diferencias estadísticamente significativas en base a ninguna de ellas. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que estéis teniendo un gran congreso y me hubiera encantado estar aquí, pero bueno, no ha podido ser. Espero que el año que viene sí. Y os mando un saludo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.